Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a su pueblo, a toda su iglesia que nos ve, nos oye. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, y amigos y amigas también. Vamos a tener la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a tomarla en el libro de los Salmos, capítulo número 19. Pero previamente vamos a orar al Señor. Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, gracias, amado Señor, por darnos tu palabra, por darnos este momento, Señor eterno, para poder recibir tu palabra, Señor amado. Gracias. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santo nombre. Bendice a tu pueblo, Señor. A todas las personas que nos ven, que nos oyen, Señor eterno, a los amigos y amigas, amado de la gloria, que tu palabra llegue a sus corazones, Padre. En el nombre poderoso del Cordero del Señor, gracias. Alabado sea tu nombre. Amén. Amén. Bueno, vamos al libro de los Salmos, capítulos 19, versículo 7. El tema de hoy es la palabra de Dios guía el corazón. Esta es una parte tan interesante para nosotros como personas, como hijos del Señor, porque tenemos que ir aprendiendo esta manera en que la palabra obra en la vida del ser humano. Bueno, dice la palabra 19 de los Salmos, versículo 7. Dice, las enseñanzas del Señor son perfectas. Ellas reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo. No necesitamos ir a las áreas académicas y no estamos diciendo que no lo hagamos. Es importante hacerlo. Pero no es, le digo, yendo a ningún centro de la tierra para aprender lo que la palabra del Señor es. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, las escrituras, no están dadas para que se den en esos centros. Oiga, la palabra del Señor dice con esta claridad que lo que para Él dice, lo que el mundo es en cuanto a la sabiduría, para Dios es necedad. Por lo tanto, cuando nosotros vemos y entendemos cuando la palabra se predica y viene a nuestro corazón y debemos de retenerla en nuestros corazones, esto se debe de aprender a hacer en espíritu y con una voluntad dispuesta. Ahora, cuando nosotros comprendemos estas partes y vemos que la enseñanza del Señor es totalmente perfecta y la recibimos de esa forma, va a reavivar nuestra alma. ¿Por qué? Porque recuérdese que la palabra del Señor dice que nosotros sin Cristo estamos totalmente sin esperanza, estamos muertos. Ahora, cuando la palabra viene a nuestro corazón, viene a reavivar, viene a hacer que nuestro ser vuelva otra vez a la esperanza y volvamos a tener ese motivo por el cual vivimos, que es Cristo Jesús en nuestra vida. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo, pero para que hagan sabio al que es sencillo, recuérdese que tiene que tener la persona la dedicación de poder tener la lectura de la palabra de Dios. Ahora, si nosotros no tenemos la lectura de la palabra, entonces el tema que tenemos hoy, que la palabra de Dios va a guiar el corazón del ser humano, ¿cómo lo va a guiar si no lo tiene en su corazón? Necesitamos tener la dirección en el corazón, necesitamos tenerlo, y vamos a ver algunos aspectos importantes en el proyecto, porque hoy nos vamos a quedar en este salmo, y es importante que por favor pongamos toda la atención debida. Dice el versículo número 8, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, van a traerle gozo. Mire, dice la palabra en el que leímos anteriormente, que el corazón sencillo, Él se va a manifestar, Él va a hacer que el alma se regocije. Mire cómo es esta parte, cómo funciona la palabra en su interior, en el interior del corazón. Pero para que esto empiece a suceder, tenemos que hacer dos cosas importantes, y sin duda lo que tenemos al Señor ya lo sabemos. Una es esa, en la confesión de la palabra y
el creer en el corazón. Pero a partir de ahí, de que cuando creímos y le recibimos a Él, es cuando comenzamos a tener ese crecimiento y comenzamos a verificar que la palabra del Señor no es un libro común y corriente. La palabra es algo importante para nuestra vida porque es poder, es vida en abundancia. Si esto es algo que lo vamos entendiendo de esa forma, pues vamos a ir creciendo en el Señor. Ahora bien, dice nuevamente el versículo 8. Los mandamientos del Señor son rectos, van a traer alegría al corazón, van a traer gozo. Mire, cuando las partes externas están con ciertas situaciones de dificultad, que hay dolor, que hay amargura, que hay tristeza, usted en el corazón va a tener siempre el deleite, va a tener siempre el gozo del Señor. Y eso es algo que no se lo va a poder quitar nadie, solamente usted lo va a poder sacar. Pero como estamos creciendo en el Señor, y eso es lo que venimos a enseñar en esta hora, el crecimiento de la palabra en nuestro corazón es importante. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena recepción para vivir. Eso es lo que le da la palabra, le da esa guía, le da esa capacidad para que vayamos teniendo esa recepción, dice. O sea que vamos a tener esa capacidad de comprender la vida en la forma en que estamos viviendo. Cuando leemos la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta por qué el Señor dice esta o aquella otra parte y qué es lo que está el Señor indicando. Vamos a entender y vamos a comprenderlo para que estas áreas de nuestra vida, para que estos procesos en nuestra vida, porque definitivamente vamos a tener una infinidad de vivencias cada día, pero es importante que también vayamos proyectándonos delante del Señor y que vayamos haciendo la obra que nos corresponde a nosotros. Dios está haciendo la parte que a Él le corresponde y está trayendo la palabra a su corazón, está trayendo ese avivamiento en su vida, está llevando esa aclaración y está haciéndote que tu corazón venga a ser verdaderamente receptivo a la palabra del Señor y que la comprendas y que la vivas y que te enfoques verdaderamente en esa parte para que puedas tú caminar y puedas mantenerte y que de esa forma puedas verdaderamente venir a la comunión de tu Dios. Pero también puedes hacer todo lo contrario. La otra parte, no tener la comunión con tu Dios. Desechar lo que Dios te está dando. Eso lo puedes hacer también. Pero también tendrás las consecuencias. Ahora, al decirte esto, no estamos como que llevándote una parte en la que te estamos presionando para que lo recibas. No estamos haciendo eso. Lo que estamos haciendo es aclarándote que si tomas la palabra te guiará. Si no la tomas, entonces también el camino de la oscuridad te abrazará y entonces tendrás las consecuencias del caminar en ese camino. Pero aquellos que caminamos en el camino de la vida eterna, definitivamente vamos a alcanzar el favor del Señor y la misericordia estará por delante de nosotros, por atrás y por delante. El Señor siempre nos protegerá, el Señor siempre nos llevará, porque la palabra del Señor empezará a alumbrar en tu vida y tú estás comenzando a entenderla porque la estás llevando a tu corazón, te estás esforzando por leerla. La palabra del Señor tienes que leerla para que lleves la palabra a tu corazón, para que la entiendas, para que la vives en tu vida y la pongas en ese accionar. La palabra del Señor dice allá en el libro de Santiago capítulo 1, 22, dice que nosotros no solamente tenemos que oírla, sino que tenemos que venir a escucharla y volvernos hacedores de la palabra para que verdaderamente tenga ese efecto de vida, porque si no, no nos sirve de nada. Tendrá siempre una conducta de muerte la persona, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú vivas y que te des cuenta cuáles son las acciones que estás tú cometiendo o estamos cometiendo. Dice la palabra en el versículo 9, la reverencia al Señor es pura. Así es como tiene que ser. La reverencia al Señor no puede venir de doble ánimo. Tiene que ser pura. Lo que tú traes como reverencia delante del Señor, vas a traerla como una pureza. Y eso es algo importante. Permanece para siempre, porque esto es Él definitivamente. Dice, las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Mire esto. Dios no tiene favoritos, ¿sabíamos eso?
Dios no tiene a nadie como favorito. Favoritos, ¿quiénes son? Si no son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Dios no tiene favoritos, por lo tanto, Dios no hace acepción de personas. Dios lo que te hace es llevar la palabra a tu corazón. Dios nos manda su palabra, nos manda a sus siervos para que vengamos y prediquemos la palabra y que de esta forma los que la están escuchando la obedezcan y vengan en obediencia al Señor. De esa forma se va a manifestar el Señor en la vida. Pero es importante que comprendamos, dice el versículo 10, son más deseables que el oro. ¿Qué cosa? La palabra. Todas sus normas, todas sus leyes, todos sus decretos. Por eso que vamos a encontrar cuando el Señor Jesucristo dice en el libro de Mateo, dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la palabra de Dios. Por lo tanto, y dice entonces que es importante que notemos que nosotros también lo vamos a hacer. Ahora, para nosotros tiene que ser un deleite cumplir la palabra de Dios, obedecerla. Tenemos que entrar en esa obediencia a Él. Pero cuando nos damos cuenta, pero esto es un proceso en el que definitivamente nos damos cuenta aquellos que queremos hacerlo y que le estamos pidiendo a Él hacerlo para gloria de su nombre. Dice el versículo 10 que la palabra del Señor es más deseable que el oro, incluso que el oro más puro. Imagínense que el oro tiene un valor y es deseable, pero la palabra del Señor supera ese valor. Quiere decir, hermano, que la palabra del Señor es la que nos da vida a nosotros, y por tanto nos da vida. Es importante que ningún precio de esta tierra, el oro por precioso que sea, no puede comprar la vida eterna, no puede comprar nada en cuanto a lo que Dios da. Pero sí, hermano, el oro puede servir para muchos beneficios de esta tierra, vivir de una manera muy cómoda, comprar tantas cosas que se quieren y se pueden, pero no más que eso. Hay cosas que el oro no puede comprar, y es la vida eterna, la comunión con Dios. No puede ningún precio humano, no puede ningún metal precioso comprar eso. ¿Por qué? Porque eso solamente se compra de una manera diferente, con obediencia. Se compra obedeciendo, entregando el corazón. Cuando entregamos el corazón al Señor, Él también viene a ocupar tu corazón, nuestro corazón, y comienza a gobernar nuestra vida. Y las tinieblas son sacadas fuera, y comienza el Señor a hacer obra, y comienza a guiar tu corazón, a traer luz a tu vida, para que vengamos a entender cuáles son las direcciones en las que tenemos que aprender a caminar, cuáles son los errores que estamos cometiendo, para que ya no los cometamos más, cuál es la forma en que verdaderamente tenemos que aprender a vivir, para que verdaderamente el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, se agrade de nosotros. Pero si nosotros hacemos una mezcla, eso es peligroso, porque se llama religiosidad. Y Dios ahí no va a estar. Dice entonces acá que la palabra del Señor es más preciosa que el oro más puro. Son más dulces que la miel su palabra, incluso que la miel que destila del panal. Y oiga, el versículo 11, todo esto que acabamos de leer, todo esto que acabamos de ver, estos versículos que acabamos de ver anteriormente, dice, ¿para qué sirve? El versículo 11 dice, sirven de advertencia a tu siervo, sirven de advertencia a la persona que los está leyendo, sirven de llevarle una advertencia para que conozca que tiene dos caminos, el camino de la vida eterna y el camino también de la perdición eterna, porque esta es la oportunidad que tenemos estando en este cuerpo. Tengamos la elección y tengamos la oportunidad de elegir a nuestro Señor. Él nos está dando esa oportunidad. Nosotros somos los que la tomamos o la dejamos. Si estamos acá, hermanos, no la desaprovechemos. Continuemos creciendo, porque sin duda el Señor quiere que crezcamos cada día, que veamos qué cosas son las que nuestra naturaleza tiene, y es posible que podamos también nosotros entender que estamos caminando de una manera adecuada y correcta cuando
cuando no lo estamos haciendo. Es importante entender todas estas áreas. La palabra del Señor nos lo indica de una manera clara. Dice, la palabra sirve como advertencia para tus siervos, una advertencia, una gran recompensa para quienes la obedecen. Hay una gran recompensa para quienes nos esforzamos y obedecemos la palabra. En el Salmo número 119 y en su versículo número 8, la palabra del Señor dice, gracias Señor por no rendirte conmigo, porque me estás teniendo paciencia. Quiere decir, hermano, ¿por qué está hablando de esa forma? Porque sabe el salmista de que somos débiles y que venimos a estar siempre en la batalla. Pero una cosa es cuando estamos en la batalla y a veces estamos siendo derribados en un proceso, pero estamos queriendo siempre seguir en la perfección del camino de la vida eterna. Pero otra cosa es cuando abandonamos el camino y desertamos y huimos y nos apartamos del camino de la vida eterna, de la fe gloriosa que nuestro Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero si tú te tomas de la mano del Señor y te das cuenta de que la palabra del Señor te sirve a tu vida, te alienta, te fortalece, te anima, te guía, te ilumina, para que veas, para que entiendas y para que comprendas el proceso de la vida y puedas tener una capacidad excelente para tener una buena elección. Esa es la obra de Dios en tu vida. Dice que para quienes la están obedeciendo hay gran recompensa. Oiga este punto. Y arriba dice que el oro no puede comprar la salvación. Imagínense, entonces si nosotros obedecemos la palabra, esto es una parte que vale mucho más que el oro. Esta es una obra en la que estamos obedeciendo, que vale mucho más que el oro. Por lo tanto, si nosotros nos seguimos conduciendo en este proceso de la vida, sin duda entraremos en el conocimiento y entraremos en ese crecimiento de nuestra vida, porque mire lo que dice el versículo número 12. Y aquí vamos a ver ahora en plenitud algunas partes de las que está hablando estos versículos de la palabra del Señor que acabamos de ver. Y dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en el corazón? Dice, pero acá dice, mire, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón, en mi vida? ¿Cómo puedes tú conocer, amado hermano y hermana, amigo y amiga? ¿Cómo puedes conocer lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida? ¿Cómo lo vas a hacer si no es a través de la dirección de la palabra de Dios? Sino a través del conocimiento de la palabra del Señor. Pero si no quieres tener el conocimiento de la palabra del Señor, y muchas veces nos atrevemos a hablar y aún hasta entrar hasta poder, le digo, opinar sobre la palabra, pero sin entendimiento, sin tener la dirección del Señor, sin tener verdaderamente esa enseñanza, la sabiduría de Dios en nuestra vida. Lo que cuando nosotros nos preocupamos y comenzamos a leer este libro precioso, lo que nosotros hacemos es llevar la palabra al corazón, y esa enseñanza gloriosa hace que verdaderamente de nuestro corazón comience a fluir la presencia del Creador mismo. Y es cuando vienen estas áreas a nuestra vida y nos damos cuenta de lo que dice el versículo número 12 que acabamos de leer. ¿Cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? ¿Tú los conoces? No me vas a decir, bueno, será porque no lees la palabra. Pero si tú lees la palabra, entonces la palabra del Señor te va a iluminar tu corazón para que te des cuenta de los pecados escondidos que están en tu corazón. ¿Sabes? Y tú dirás, ¿cómo es que eso puedo hacerlo? ¿Cómo voy a hacer eso? Ora al Señor. Mire, sigue diciendo, límpiame de estas faltas ocultas, dice. Límpiame de estos pecados ocultos que están en mi accionar, que están en mi conducta, de las cuales posiblemente yo tenga mucho orgullo aún y me sienta tan satisfecho de ellos, de las acciones con las que yo me conduzco, de las acciones con las cuales yo actúo y que me encuentre muy bien haciéndolas, pero que no me he dado cuenta que estoy en contra del Señor, porque a Dios no le agrada lo que estoy haciendo. Ahora, yo no vengo aquí para censurarte,
sino para decirte que el Señor va a actuar desde adentro de tu corazón, solo si tú se lo permites, solo si se lo permitimos. De lo contrario, lo que vamos a tener simple y sencillamente es un leve conocimiento de la palabra, pero sin vivir la palabra de Dios. Y eso no es lo que te salva. Lo que te salva es que verdaderamente venga la palabra del Señor a efectuar cambios en la forma en que estamos viviendo, en la manera en que estamos viviendo. Y esa palabra gloriosa nos conduce y nos hace que cambiemos y que vengamos a tener una capacidad, como el salmista dice acá: ¿cómo puedo yo conocer los pecados escondidos en mi corazón? ¿Cómo puedo hacerlo? Límpiame, Señor, de esas faltas. Cuando Él dice límpiame, está orando al Señor. Señor, capacítame. Señor, hazme ver lo que no te agrada. Así dice la palabra del Señor. Y dice el número 13: libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Él está orando acá y está diciendo: líbrame, Señor, de llevar el pecado, de practicar el pecado de una manera intencional. ¿Por qué? Porque ahora él se está dando cuenta de que en su interior hay pecado. En su corazón, dice el versículo 12, está escondido el pecado. Y entonces, si le da esa libertad, el pecado se manifestará y le empezará a gobernar. Y dice el capítulo número 6, versículo 12 del libro de Romanos, dice: no te dejes dominar por la naturaleza misma del pecado. Que ningún pecado venga a llevarte cautivo en tu vida. Y eso es lo que acontece. Nos volvemos cautivos de nuestras mismas acciones. Nos volvemos cautivos de nuestras mismas acciones. Y muchas veces las acciones que tenemos son el pecado. Pero si son acciones de las que el Señor está manifestándose, glorioso sea ese momento en que estamos siendo llevados por el camino de la vida eterna. Y estamos siendo siervos, pero del Dios Altísimo. Padre glorioso, que sea esto en su vida, hermano y hermana. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados controlen mi vida. Mire esto. No permitas, dice, él está orando y está entrando en una comunión con el Señor. Y él comprende que lo que él tiene en su interior le ha estado gobernando. Pero ahora que la palabra del Señor gobierna, ahora que la palabra del Señor ha entrado a su corazón, que le ha iluminado, le está guiando en el camino de la perfección, para que vea y que deje de hacer lo que le desagrada a Dios. Ahora eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces estaré libre, sin culpa, y seré inocente de todos los pecados. Esto estaba proclamado en el libro de los Salmos, y que únicamente lo podemos alcanzar a través de tener al Cordero del Señor en nuestro corazón. Cuando le recibimos a Él, Él viene a traer nuestra vida. Él viene a traernos vida en abundancia, y viene a traernos conocimiento. Nos traslada de las tinieblas a la luz admirable en este cuerpo. Y por eso es que la palabra del Señor dice: y tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Por qué? Porque siendo nosotros siempre y continuando siendo ese barro, esa gloria del Dios Altísimo se está manifestando en nuestra vida, en su vida. Pero si usted se lo permite, si se lo permitimos. Así que abramos nuestro corazón y veamos lo que el Señor siempre quiere: es que nosotros vengamos a ser esos instrumentos de luz en esta tierra, y que vengamos a capacitarnos en Él, siendo aún en este cuerpo, que vengamos a recibir la palabra y que vengamos a tener en nuestra vida todas estas acciones corregidas por Él. Dice el 14, y aquí es en donde mire cómo se reúne todo lo anterior. Todo lo anterior se viene. Mire de qué forma. Usted lo puede leer en su casa despacio. Capítulo 19 del libro de los Salmos. Léalo en su casa y usted se va a dar cuenta cómo el contenido de la palabra es tan grande y gloriosa. Y termina el versículo 14 que dice: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Porque lo que hay en el corazón, ya el Señor lo ha cambiado. Lo que hay en el corazón, el Señor lo ha cambiado, pero también la persona. Si usted se da cuenta, el salmista está pidiendo y está clamando para que las áreas de pecado no le gobiernen y no tengan más lugar en su vida. Por lo tanto, igualmente para usted, que las palabras que salen de su boca, ¿cómo son?
¿Cómo son las palabras que salen de tu boca, hermano y hermana, amigo, amiga? Son palabras desagradables. Son palabras ofensivas. Si esas palabras son así, quiere decir que tienes que retornar en lo que acabamos de leer para que la palabra del Señor venga a cambiar tu vida. Y entonces puedas llegar al conocimiento del Señor y el Señor venga a ordenar tus pensamientos y venga a ordenar tus palabras, tus ideas y todas las áreas de tu vida. Para que puedas llegar a decir que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor, sean agradables para ti. Oh Señor, mi roca y mi redentor, que puedas cantarle, puedas adorarle, puedas bendecirle y puedas honrarle con un corazón sincero, con un corazón verdaderamente limpio, porque la palabra lo ha limpiado, la palabra lo ha sanado, lo ha restaurado y ahora eres nuevo delante del Señor. Ahora crece en el Señor Jesucristo, crece en Él, aviva ese fuego del Señor en tu vida y haz crecer la obra del Señor para que de esa forma fructifiques y de esa manera seas guiado y te conduzcas en el camino de la vida eterna y no te pares. Sigue caminando, sigue creciendo, sigue leyendo la palabra, sigue obedeciéndola, porque el Señor se va a agradar de eso en tu vida. Así que el Señor les bendiga a todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Si tú no conoces al Señor, es el momento, conoce al Señor. Ven delante del Señor, hable tu corazón. Podemos hacer una oración hoy mismo. Padre glorioso, vamos a orar. Mira, Señor, las almas que no conocen tu nombre, pero que hoy están oyendo, Señor amado. Te pedimos, Padre, que obres en las vidas de las personas que no te conocen, para que puedan venir al reconcilio contigo, Señor. Y que tu pueblo, Señor amado, tu pueblo, Señor, hombres y mujeres y familias completamente, Señor, vengan a ser restaurados más de lo que aquí han venido siendo. Padre glorioso, obra en sus vidas, aliméntalos de tu palabra, Señor, atráelos a tu palabra, para que sea ese deleite glorioso, Señor amado, en ellos, cada día que se vive, Señor amado. Gracias, amén, amén. Que el Señor continúe bendiciendo su vida, hermanos, su familia, sus hijos, y continuemos siempre adelante buscando la presencia del Señor. Nos vemos en la próxima ocasión, si así el Señor nos lo permite. Amén. Tu palabra es una luz a mis pies.